atravesando la Semana Mundial del sueño. Y viste que muchos no, ya estaba bostezando justo antes de presentar esto. Es un tema del que mucho se habla, muchas preguntas siempre tenemos, porque nos atraviesa a todos el descansar, y para eso estamos en contacto con un especialista, obviamente. Exactamente, siempre hablamos con el doctor Luis Larratey, una eminencia a quien le agradecemos el tiempo y la predisposición, un monólogo, especialista en sueño, y hay tantos mitos y verdades, y más ahora con las redes sociales que aparecen videos de supuestamente doctores de que te dicen una cosa. Bueno, nosotros vamos a la fuente. Justo estamos atravesando la Semana Mundial, como decíamos, en la previa del Día Mundial del Sueño, que será justamente en algunos días nada más. Y ya lo saludamos al doctor. ¿Cómo está, doctor? Juana, Nico, lo saludan. Gracias por el tiempo. Muchas gracias por la invitación y la presentación. Así que a disposición lo que pueda comentarles. Bueno, doctor, hay un montón de cosas, como decía Juana, para hablar, y por ahí en estos casos no se sabe por dónde arrancar, pero le quiero consultar de que si el Día Mundial o la Semana Mundial del Sueño sirven también como para concientizar la importancia que es conciliar el sueño para el día y para la vida, porque veo que aprovechan siempre el día D como para concientizar. Bueno, aquí también, ¿no? Hablando de un tema que no se habla mucho al aire, también para concientizar lo importante que es el sueño en nuestra vida. Sí, el Día Mundial del Sueño está auspiciado por la Asociación Mundial del Sueño, justamente porque el sueño es una prioridad y cada vez más, sobre todo en niños y adolescentes, que son el futuro de la humanidad. El sueño es necesario para la vida, es parte de la fisiología normal de la vida, porque los seres humanos nos adaptamos a vivir en el planeta Tierra, que tiene un ritmo circadiano. Significa que durante 24 horas girando alrededor de su eje hace que tengamos luz y oscuridad. Y el ser humano se adaptó a eso, y se adaptó a que durante la oscuridad duerme, y en ese instante produce distintas sustancias que necesita para la vida diaria. Uh-huh. Luis, seguramente esta nota será con muchas preguntas de la ignorancia también, o desde experiencias personales, pero comenzar primero que nada preguntándole algo que hablábamos ayer, que se dice que necesariamente uno tiene que dormir 8 horas. ¿Esto es así? Bien, la realidad es que hay un tiempo necesario de sueño que depende un poco de cada edad. Los niños, neonatos, recién nacidos y la primera infancia deben dormir muchas horas. Los recién nacidos duermen casi 24 horas del día, y los infantes tienen que dormir 10 horas por lo menos durante el día, al igual que los adolescentes, porque la hormona de crecimiento justamente se produce durante el sueño, y durante el sueño de noche, nunca el sueño de día. Por eso es tan importante que los niños y adolescentes duerman la cantidad de horas necesarias. Pero el adulto ya necesita un poco menos, entre 6 y 8 horas, y a medida que avanzamos en la edad y pasamos los 60 años, tal vez con 5 horas es suficiente para reparar el día. No obstante, no solo la cantidad es necesaria, sino la calidad del sueño. Hay personas que duermen toda la cantidad de horas que estamos hablando, pero tienen una muy mala calidad de sueño, y le ocasiona un sueño no reparador y que no produce esas sustancias que comentaba anteriormente. Claro. Luis, también consultarle sobre esto que se habla ahora y mucho en este último tiempo, y es justamente el insomnio, que existió siempre, ¿no? Pero
¿Cuán importante es dejar un poquito de lado las pantallas un rato antes de irme a dormir? Mucha gente que hoy, obviamente, con los problemas económicos o cuestiones laborales o el estrés que se habla mucho también, eso todo influye a la hora de no descansar, ¿no? Exactamente. Como bien decís, el insomnio es parte de una de las 84 enfermedades que hay durante el sueño. Es decir, que hay muchas patologías que se producen durante el sueño y afectan la vida diurna de las personas. Dormir bien no solo es un deseo, sino que es una necesidad, pero depende, como muy bien decías, de muchos factores. El estar expuesto a pantallas de luz azul hacia las últimas horas de la noche hace que el cerebro no se prepare para el sueño, que esté muy excitado y que no cumpla con las funciones que debe cumplir mientras duerme. Por eso el consejo siempre es ir bajando, atenuando las luces artificiales, dentro de ellas las luces de las pantallas, antes de irse a dormir y en lo posible por lo menos una hora antes de irse a acostar a la cama. Uh-huh. Y nunca ver pantallas en la cama. Y a eso me refiero, no ver televisión desde la cama, no utilizar computadora, ni tablet, ni iPad, no usar teléfonos, celulares, etcétera. Y si es posible, el teléfono no debe quedar muy cerca de las personas, porque no sabemos hasta qué punto también la radiación que emiten estos dispositivos puede afectar realmente el dormir. Bueno, difícil, TikTok no, pero ¿cómo no voy a tener el celular en la cama? Mira vos, difícil la tarea que me está dando Luis. Porque además, pero ¿dónde pongo la alarma? Claro, ¿cómo escucho la alarma? Pero ¿y dónde voy a mirar el celu si no es acostada? Claro, bueno, tareas difíciles, me imagino que por eso también somos cada vez más quizás los que tenemos problemas a la hora de reconciliar el sueño. Luis, preguntarle también, hablando un poco del tema de la tecnología, vienen muchos lo que son los relojes digitales, los relojes que tienen diferentes modos, métodos, y uno de ellos es que te toma las horas de sueño y vos entras a la aplicación y te dice en 6 horas dormiste 1 hora y media o 40 minutos de sueño profundo. ¿Qué significa eso? Nosotros lo dividimos en estadios. Podemos decir que hay un estadio que se llama vigilia, que es ahora cuando estamos despiertos, el estadio N1, N2 y N3, estos dos últimos son el sueño profundo, y el N1 el sueño superficial. El sueño superficial es aquel que cuando empezamos a dormirnos, si hay un ruidito, volvemos a despertarnos. El sueño lento profundo es el que justamente el paciente, la persona está totalmente dormida y está descansando. Y existe otro sueño que es el sueño REM, que viene de la sigla en inglés de movimientos oculares rápidos, donde en ese momento, si uno observa a la persona, debajo de los párpados va a ver que los ojos se están moviendo rápidamente. En ese momento está haciendo un guardado de la memoria, como cuando guardamos la memoria RAM de la computadora, y empezamos a guardar lo que ocurrió durante el día. Eso necesitamos un 15 a 20% de la noche que ese sueño REM ocurra, porque si no ocurre es cuando empiezan al otro día los problemas de memoria, de acordarnos lo que hicimos, hasta de qué comimos el día anterior. Por lo tanto, el estadio de sueño es muy importante evaluarlo. Nosotros lo evaluamos con un estudio que se llama polisomnografía. Pero los nuevos wireless, los nuevos equipos de reloj, tienen algoritmos que detectan desde la frecuencia cardíaca, por ejemplo, o de los movimientos de la persona, en qué estadio de sueño podría estar. Hay diferentes algoritmos, que algunos muy buenos, que realmente estadifican el sueño, otros que lo estiman, hacen una estimación de esos estadios y no son tan buenos. Nosotros tenemos aquí en Paraná, en bioingeniería,
gente que trabaja en este tema y ha diseñado algoritmos que a través, desde la frecuencia cardíaca con un oxímetro, pueden detectar estos estadios de sueño. Por eso, cada día vamos a ver mucho más aplicaciones que nos van a permitir saber si estamos durmiendo correctamente o no. Lo que sí yo advertiría que la interpretación la tiene que hacer un experto. Claro. Como decía mi profesor en España, los equipos tienen que ser expertos para ser manejados por no expertos, pero interpretados por expertos, porque la interpretación es lo que importa. Yo por ahí me quería quedar rápido nomás con esta parte de la copia de seguridad, más o menos le podríamos decir así, pero porque quizás voy a decir algo que es lo normal, pero que me parece que igualmente cuando uno escucha me parece una locura, ¿no? Porque uno se duerme, pero el cerebro sigue funcionando. ¿Cómo es esto, este funcionamiento? ¿Tiene que ver también con lo que uno sueña, por ejemplo? O muchas veces que profesores te dicen, si vos repasás antes de irte a dormir, al otro día te vas a saber todo. Bueno, justamente tiene que ver con esto que hablábamos, Juana, de el guardado de la memoria. Si tuviste un sueño reparador esa noche, lo más probable es que guardes lo último que estuviste leyendo y estudiando, es verdad. Pero si esa noche tenés un sueño malo, con poco sueño lento profundo y casi nada de sueño REM, no te vas a acordar nada de lo que estudiaste un ratito antes. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces el estudiante se queda altas horas de la noche tomando café, mate, etcétera, y trata de recordar todo y se acuesta, aunque sea 1 hora o 2 horas, no alcanza a tener ese sueño reparador y no se acuerda para nada de lo que estuvo leyendo hace un rato? Por eso, más que copia de seguridad, es la real guardado de la memoria. Claro. Los pacientes que tienen apnea de sueño, es decir, que tienen paradas respiratorias al dormir, ronquido cuando salen de la parada respiratoria y tienen una mala oxigenación cerebral, nunca alcanzan el sueño lento profundo y el REM. Por lo tanto, al otro día tienen pérdida de memoria, falta de concentración, irritabilidad, mal humor, pérdida de la reacción, no tienen la misma reacción que el resto de las personas. Y al revés, a los niños que les ocurre esto, que hay muchos niños con amígdalas muy grandes que producen apneas, tienen hiperactividad. Hay muchos niños con trastorno de hiperactividad que cuando se los estudia se encuentra que lo que tienen son apnea de sueño, se les opera las amígdalas y se les va la hiperactividad y pasan a ser niños sin ningún trastorno. Por eso es muy importante evaluar el sueño en niños, adolescentes y en adultos, sobre todo quienes manejan vehículos, máquinas peligrosas o tienen tareas donde corre riesgo su vida o la del resto de la sociedad. Doctor, justamente a eso iba a ir en mi pregunta y lo adelantó. Mucho se habla hoy sobre la apnea de sueño, ya explicó un poquito sobre de lo que se trata y lo resumió muy bien. Esta es una de las 84 enfermedades, como usted decía, que aparece en el sueño, y está la otra, la discusión con la mujer, con el hombre, con quien duerma, de yo no ronqué, si yo no me escucho. Entonces, bueno, es importante darse cuenta e importante también curar, porque seguramente tiene un tratamiento esto. Yo por secreto profesional hay cosas que no las puedo contar, pero si ustedes supieran las anécdotas que tengo en mi consultorio sobre ese tema, haga un libro, doctor. Pero increíble, increíble. Vos roncás, no, es el otro, sos vos. Bueno, y ahí viene la discusión. El ronquido no lo vamos a saber nosotros, salvo algunos pacientes que dicen que cuando se empiezan a dormir en el sueño superficial, nota que roncan, que hacen la primera apnea. Pero las apneas generalmente son observadas por terceros, por quien duerme al lado, que realmente no puede dormir por el ruido, porque el ruido está arriba de los 60 decibeles, es decir, un ruido
severo, hacen no solo ronquidos, sino bufidos, quejidos, movimientos en la cama y a veces hasta caídas de la cama o trompadas, patadas, etcétera, porque imagínense que esa persona es como que le tapáramos la nariz, la boca y lo tenemos más de 10 segundos sin respirar. Cuando logra respirar, se mueve, grita, salta de forma desesperada, como haría cualquiera de nosotros despierto, ¿verdad? Claro. Entonces, las apneas de sueño son una patología muy, muy severa que hay que tratar de solucionarla. Voy a enchufar la computadora, me estoy quedando sin batería, perdón. No pasa nada. Aparte te estamos robando más tiempo del estimado. Esta computadora, ahí está, no tuvo un buen sueño REM anoche. Pobre, no, la verdad que sí. Luis, también preguntarte, hay mucho de uno, viste, vamos saltando, quizás en vez de seguirle el hilo, viste, vamos saltando de pregunta en pregunta, pero también no queremos robarle tanto tiempo. El tema de los sueños también, el tema de los sueños que por ahí, viste, uno si se pone a pensar cuando se levanta, las veces que se acuerda, porque otras veces no se acuerda, y se le mezclaron quizás 80 cosas que fueron pasándole durante el día, o vio, o apenas de reojo le pasó. ¿Por qué sueño con una persona que nada que ver? Claro, digamos. Sueño con una persona que alguien capaz la nombró en algún momento. Bueno, ¿por qué funciona esto? Bien, el sueño se produce durante el sueño REM. En ese momento donde el cerebro está, por eso los ojos se mueven rápidamente, porque el cerebro está recorriendo, yendo, viniendo, haciendo interconexiones, sacando una cosa de acá, poniéndola en el otro lugar, haciendo un reacomodamiento, un reseteo de nuestro cerebro. Y en cada uno de esos episodios REM es donde aparecen esos sueños. ¿Cuándo nos acordamos del sueño que tuvimos? Si nos despertamos durante un episodio de sueño REM, que generalmente se dan en la segunda mitad de la noche y casi al despertarse se da el último episodio de sueño REM. Entonces, eso te iba a preguntar, te interrumpo ahí, pero viste que sí, a mucha gente le pasa, ¿no? Capaz que está por terminar el sueño, ¡pum!, nos despertamos. Exacto, y bueno, y ahí seguramente si estabas soñando, porque estabas en un sueño REM, te vas a acordar perfectamente del sueño. Sí, quiero volver a dormirme para que dicen, soñando. Sí. Yo nunca me acuerdo del... ¿Cómo? Que digo que ahí en esa situación, doctor, uno quiere volverse a dormir para volver a soñar lo mismo, pero nunca se puede, ¿no? Si es lindo el sueño, vos querés seguir en ese sueño, pero no se puede, lamentablemente. Sí. Bueno, justamente los que no se acuerdan del sueño es porque les ocurrió en otra parte de la noche y ellos no se alcanzaron a despertar. Es ese el motivo, no es que el no soñar sea una enfermedad. No es una enfermedad, el sueño tampoco, y la interpretación de los sueños realmente es charlatanería, porque los sueños son, vuelvo a repetir, episodios de intercambio de información que hace el cerebro en forma totalmente inconsciente y que no lo podemos repetir como muy bien ustedes me acaban de decir. Y los sueños que son repetitivos, bueno, ahí hay que analizar si hay una enfermedad que se llama terrores nocturnos, que se dan en los niños, hay otra que se llaman pesadillas, que también es una patología, se llaman parasomnias, o parte de lo que se llaman alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas, que forman parte de otra enfermedad que se llama narcolepsia. Estas alucinaciones que se producen al inicio del sueño o a la finalización del sueño, de ahí el nombre de hipnagógicas o hipnopómpicas, tiene que ver con sensaciones de amenaza o de que hay alguien en la habitación y forma parte de este conjunto de síntomas de una enfermedad que se llama narcolepsia. ¿La parálisis de sueño tiene algo que ver con eso también? Exacto, es otro de los síntomas, es decir, la narcolepsia tiene 4 síntomas fundamentales que no siempre están los 4. Parálisis de sueño, alucinaciones, cataplejía y somnolencia diurna excesiva.
Tienen ataques de sueño los pacientes con narcolepsia y se quedan dormidos por horas. Inclusive hay otra variante que es una variante que se da en adolescentes, que se llama el síndrome de Kleine-Levin. Yo vi uno en mi vida, hice el diagnóstico de un caso en mi vida, donde los pacientes tienen ataques de sueño de hasta una semana, dormir una semana entera, cataplejías, es decir, aflojamiento del cuerpo ante estrés, y tienen algo de perversiones sexuales como mucha fijación en el sexo, masturbación excesiva, etcétera. Es una variante de la narcolepsia. Muy bien. Doctor, la verdad, como siempre, es un placer. Estaríamos hablando hasta las 5 de la tarde. Mientras más se responde, más preguntas nos quedan. Es que, muy claro. Vamos a... La próxima prometo ir a visitarlo para hablar allí y conocerlo, porque siempre estamos con la pantalla de por medio. Siempre es un placer, doctor. Y por último, un consejo genérico, general, para la gente en cuanto al sueño, le pido en esta Semana Mundial. Bueno, primero les digo, lo que a ustedes les pasa, me pasó a mí. Yo, como especialista en medicina respiratoria, cuando empecé a ver los pacientes con apneas, me entusiasmé tanto que terminé haciendo una tesis de doctorado y haciendo la especialidad en medicina del sueño, porque me apasionó, realmente yo empiezo mi tesis diciendo que los médicos durante años atendimos a los pacientes solamente durante el día. Claro. Y desde hace muy poco tiempo empezamos a decir, no, pero vamos a estudiarlo a la noche a ver si esto que le pasa en el día tiene que ver con la noche. Exacto. Y ahí empezamos a encontrar cosas que increíbles, por supuesto, cada vez más entusiasmado en este tema. Consejos. Para dormir solamente hay que crear el hábito, tratar de acostumbrarse que hasta las 7, 8 de la noche se puede hacer actividad física intensa. Después de esa hora hay que tratar de reducir la actividad, no tomar cafeína, bebidas colas, estimulantes después de las 7 de la tarde, no tomar medicamentos ansiolíticos como si fueran para dormir. Mucha gente toma los famosos ansiolíticos como por ejemplo el clonazepam y se van a acostar y recién les hace efecto a las 3 horas y les produce lo que se llama sueño paradójico. Eso lo vemos en el electroencefalograma cuando hacemos el estudio del sueño, que es peor tomar el ansiolítico antes de irse a dormir. El ansiolítico hay que tomarlo a las 7 de la tarde como máximo para que calme la ansiedad cuando uno va a dormir. Tratar de hacer una vida lo más sana posible, mantener el peso, tomar mucho líquido, y sobre todo ir bajando las luces hacia el final de la noche, no ver televisión en la cama y bajar las pantallas. Gracias, Luis. Bueno, placer. Ya amigo del canal, podría tener su bloque, así ojalá. Nos vamos sacando las dudas. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo grande. Un gusto, que pasen muy bien y muy amable ustedes también. Hasta luego. Gracias. Allí pasaba el doctor Luis Larrategui, eminencia en la provincia de Entre Ríos en cuanto al especialista en sueño, obviamente.